quiero dar la bienvenida una vez más a esta clase y te quiero felicitar en seguir en tu paso de crecimiento, en ser maestro, conferencista, predicador. Lo que estamos aprendiendo en esta clase, hermano, es tan importante, tan profundo, ¿verdad? Que algo que podemos aplicar a nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida. Y en esta clase yo voy a compartir 5 preguntas que yo aplico a mis clases, que me ha ayudado a enseñar en diferentes situaciones, con niños, con jóvenes, con adultos. He podido dar estas clases, usando esas preguntas, he podido dar clases a grupos de pastores y también a personas que están pasando por grandes dificultades en su vida. Y he podido, ¿verdad?, dar clases a diferentes grupos por los resultados de esas 5 preguntas. Y yo quiero compartir estas preguntas con ustedes y espero que Dios nos ayude a poder dar la clase. Antes de comenzar con esas preguntas, solamente quiero recordar que es el Espíritu Santo quien nos guía en nuestras clases. Nosotros vamos a depender en Él antes de todo y después de todo. Sí estamos preparándonos, sí, es cierto, pero el Espíritu Santo es aquel quien nos guía. Entonces yo quiero que ustedes descansan en los brazos del Señor mientras usted está dando su clase. Respira, sonríe, porque Dios está contigo. Estamos confiando de que hemos dedicado nuestras vidas al Señor para trabajar para Él, ¿verdad? Y confiamos que es Él quien nos da la gasolina, quien nos da la inspiración, quien pone palabras en nuestra boca. Entonces, mientras usted va a dar su clase, mientras usted se prepara para su clase, recuerda que es el Espíritu Santo quien está allí para ayudarte paso a paso. Estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, Él va a proveer todo lo que necesitas para mejor presentar su clase y para mejor que los estudiantes reciben la lección. Entonces, nuestra responsabilidad es cultivar nuestra habilidad de dar nuestras clases. Ahora, quiero compartir esas 5 preguntas con ustedes que yo creo que como a mí me ha ayudado, también te vas a ayudar. Ok, supone que te invitan a dar una clase. Y si usted puede hacer esas 5 preguntas, hermano, vas a tener confianza, te vas a sentir mejor preparado para su clase. Oiga esto. Pregunta número 1 que tienes que preguntar, ¿verdad? Si es alguien de afuera o en su iglesia. Pregunta número 1. ¿Quién van a ser mis estudiantes? ¿Quiénes son? ¿Quién es mi audiencia? Si puedes contestar esa pregunta, todas las contestas del resto de tu clase van a ser mucho más fácil. Si puedes entender quién está escuchando, quién está ahí en su clase. Si puedes entender el edad, educación, de qué parte del mundo, sus condiciones, puedes, ¿verdad?, formar su clase para llegar a su nivel. Tenemos que entender que si sus estudiantes son doctores, son predicadores, evangelistas, te tienes que preparar de diferente nivel, como si estás preparando una clase a unos niños. Si no entiendes la educación, las diferencias, vas a tener como una falta de comunicación. Estaba yo escuchando un testimonio, una clase de un gran hombre de Dios. Él comenzó un gran movimiento de evangelizar por todo el mundo, evangelizando global. Y le está dando un ejemplo que una vez él estaba en la calle y él fue y comenzó a predicar y evangelizar a un grupo de personas. Y eso es nuestro deber. Predicar a todas las naciones. Y él fue con toda su confianza y comenzó a predicar muy bien y con toda su estrategia, poniendo todo en orden y presentando los versículos, y él estaba
predicando muy bien a este grupo, y el grupo de personas le estaba dando su respeto y atención y le estaba mirando y, ¿verdad?, con silencio le estaban dando toda su atención. El hombre confiese que después de 15 minutos de predicar, cuando él le pregunta a ellos un comentario, cómo van a responder, el grupo le dice a él: muy bien, nosotros somos cristianos y somos muy activos en nuestra iglesia. Y después de 15 minutos se dio de cuenta que estaba predicando a otros cristianos muy activos en su iglesia. ¿Qué pasó ahí? Él no sacó tiempo para conocer quién eran sus estudiantes, quién estaba delante de ellos. En vez de introducirse, en vez de hablar y como que entender a dónde caen, a dónde están, ¿verdad? Él predicó y muy bien, y es un buen trabajo, pero él pudo ser un poquito más efectivo en conocer con quién él estaba hablando. Y eso fue su palabra, su confesión. También resulta con nosotros. Tenemos que hacer esa pregunta: ¿quién van a ser mis estudiantes? Si te dicen, vas a dar clases a unos niños, ¿qué edad? Muy bien, 5 hasta 7 años. Ok, muy bien, ya entiendo la mentalidad, dónde están ellos en su vida. Entonces yo puedo formar mi clase y juntar mi lección alrededor de quién son ellos y qué ellos pueden captar. No sé si lo estoy explicando bien, pero entender quiénes son nuestros estudiantes es pregunta número 1. Cuando me invitan a predicar o dar conferencias, yo siempre pregunto: ¿quién va a estar ahí? ¿A quién voy a estar dando esta conferencia? Si me dicen, es una conferencia de matrimonio, muy bien. Ya yo sé en qué dirección, en qué tipo de palabras que yo puedo decir, que no debo de decir, y ya yo puedo formar mi clase entero conforme a ese grupo. Si me dicen, y me he presentado en muchas situaciones así, vamos a estar dando una actividad para las personas en los shelters, en las personas que tienen grandes necesidades, no tienen dinero, y le vamos a dar comida, y le vamos a dar ropas, y vamos a ministrar a su necesidad espiritual, pero también física, y no conoce nada de Dios, no conoce nada de la Biblia. Ok, muy bien. Ahí entiendo con quién voy a estar hablando y me voy a presentar. Yo voy a hablar, preparar mi prédica, mi clase, mi enseñanza conforme a con quién estoy hablando. Todo depende en quién es cuáles son tus estudiantes. ¿Me entienden? Ok. Eso es pregunta número 1. ¿Quién van a ser mis estudiantes? Pregunta número 2. Tienes que hacer la pregunta: ¿cuál es mi lección? ¿Cuáles son los puntos más importantes que mis estudiantes tienen que aprender? Quiero dar consejo. Es mejor que usted se enfoca en como no más de 3 puntos, especialmente para personas que están comenzando. 3 puntos. Y usted diga: ok, ¿cuáles son los 3 puntos que yo quiero que mis estudiantes aprendan? Entonces usted, por ejemplo, quiero que mis estudiantes entiendan quién fue Jesús en la tierra, quién es Jesús ahora en nuestra vida y qué Jesús va a hacer en el futuro. Esos son los 3 puntos. Entonces puedo formar mi clase y formar mis detalles por esos puntos. Después de la clase yo quiero asegurarme de que mis estudiantes salieron de ese lugar con esos 3 puntos, con esos 4 puntos. Pero es antes que usted prepara su lección, asegúrese que usted entiende cuáles son los puntos más importantes de esta clase. Y hay que trabajar en reverso. En vez de preparar una enseñanza, una clase grande y al final
hacer la pregunta, ok, de esta clase, ¿qué podemos aprender? ¿O qué podemos decir que hemos estudiado? No, haga reverso. ¿Cuáles son los puntos más importantes que mis estudiantes tienen que aprender? Y entonces forma la clase alrededor de quién son y cuáles son los puntos que ellos tienen que recibir. Pregunta número 3, muy importante. ¿Cuánto tiempo tengo para dar mi clase? Es muy importante que usted entienda si usted tiene 30 minutos, 45 minutos, una hora. Porque todo depende cómo tú vas a dar tu clase, qué tipo de ilustración y ejemplos usted va a dar. Todo depende en el tiempo que tú tienes para dar esa clase. Un buen ejemplo para ese video, estoy tratando de minimizar el tiempo para 15 minutos, no más de 20 minutos. Entonces ya yo entiendo que yo tengo 5 preguntas que yo quiero presentar a ustedes, y tengo 5 preguntas, y entonces tengo que presentar esas 5 preguntas en menos de 20 minutos. Tengo X tiempo para esta pregunta. Yo puedo dar estas ilustraciones, puedo dar estos ejemplos, y para ocupar esos 15 hasta 20 minutos. Puedo medir el tiempo, y debo de medir el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo 30 minutos para dar mi clase, entonces tengo 3 puntos para presentar. Por ejemplo, yo puedo decir, los primeros 5 minutos son para orar y juntar las mentes de las personas. Los próximos 5 minutos quizás pueden ser para romper el hielo, dependiendo en el grupo, en quiénes son mis estudiantes, quién está escuchando. Quizá algo que quiero presentar, una ilustración, una introducción para unir las mentes y empujar la clase en una dirección, hacer unas preguntas que provocarán interés, curiosidad. Sacar 5 minutos para eso. Me queda 20 minutos más para la clase. Entonces yo puedo decir, tengo 7 minutos para cada punto. Y entonces eso viene siendo 31 minutos para mi clase. Si eso es el tiempo que te dieron. Si es 45 minutos, puede medir y dividir el tiempo. Pero el punto es que hay que hacer esa pregunta. ¿Cuánto tiempo yo tengo? ¿Cuántas veces no me ha pasado que me dicen, tienes una hora y tienes que terminar a esa hora porque X evento va a comenzar después? Y por diferentes obstáculos y diferentes situaciones, yo me preparé con una hora y me preparé muy bien para ocupar una hora de clase, y al último segundo un obstáculo se levantó, algo sucedió, y ahora solamente yo tenía 30 minutos para dar mi clase. Entonces yo no puedo dar una hora y apretarlo en 30 minutos, pero en hacer esas preguntas y practicar cómo dividir el tiempo, ya yo sé cómo dividir. Ok, ya solamente tengo 7 minutos para ese tópico, solamente traer 7 minutos para este y 7 minutos para ese, o 10 y cómo dividirlo de una forma que correcta para ocupar el tiempo que me han entregado. Espero que están entendiendo. Entonces, número 1, hacer la pregunta, ¿cuáles son mis estudiantes? ¿Quién es mi audiencia? Número 2, ¿cuáles son los puntos que yo quiero que ellos entiendan? Número 3, ¿cuánto tiempo yo tengo para esta clase, para esa lección? ¿Ok? Muy importante. Pregunta número 4, ¿cuál debe ser mi estrategia para dar esta clase? ¿Cuál? ¿Qué estrategia debo de usar para enseñar a mis estudiantes? ¿Ok? Y en otra lección vamos a entrar en diferentes ideas cómo podemos presentar nuestra clase, pero antes, es mejor que si usted tiene el privilegio de preparar la clase antes, es hacer la pregunta, ok, si yo tengo 3 puntos y tengo 30 minutos, ¿qué estrategia puedo utilizar para mejor presentar este punto?
Quizás para punto número 1 yo voy a dar una historia. Y en 7 minutos yo puedo presentar una historia para poder enseñar punto número 1. Para punto número 2, cambiar el ritmo y usar un objeto. Un objeto que mis estudiantes pueden ver y yo puedo dar información, ilustración, ejemplos y ellos pueden mirar un objeto, quizá lo pueden agarrar, aguantar, si son niños, ¿verdad? Pueden aguantar el objeto, hacer un círculo alrededor del objeto y yo puedo enseñar usando un objeto, ¿verdad? Y eso es punto número 3. 2. Quizás punto número 3, yo puedo provocar participación de toda la clase y que ellos hagan preguntas o que yo le hago preguntas o una actividad de un juego o algo. Y ahí son mis 3 puntos. ¿Qué estrategia es apropiado para mi clase? ¿Verdad? Y usted usando pregunta número 1. ¿Quién es mi audiencia? ¿Quiénes son mis estudiantes? Mi estrategia y mi audiencia tienen que ir juntos. Y yo tengo que pensar ante tiempo cómo yo debo de trabajar este tópico. Ahora, cuando usted practica, usted tiene más experiencia, vas a poder hacerlo al último segundo. Quizás si te entregaron una clase, ¿cuántas veces no nos ha pasado? El maestro de la clase no pudo llegar a la clase y al último segundo te pusieron a dar la clase, te dieron 10 minutos para preparar la clase. Y ahora tienes que juntar porque los estudiantes están esperando. Cuando ya tienes un sistema en preguntas y ya ha practicado unas estrategias en cómo dar la clase, si te tiran al último segundo, va a ser muy fácil. Número 1, con la ayuda del Espíritu Santo. Y número 2, porque te has preparado muy bien con diferentes estrategias. Esas son 4 preguntas. La última pregunta es, ¿qué recursos yo voy a tener a mi alcance para dar mi clase? ¿Qué tienes? Por ejemplo, si te van a invitar a otra iglesia para dar una conferencia, hágase la pregunta a esa persona, ¿quién es mi audiencia? ¿Qué edad? ¿Qué tipo de personas? ¿Quién va a estar allí? Ok, muy bien, ¿cuál es el tema? ¿Verdad? O las lecciones que tengo que enseñar, o cuál es el lema, cuál es el tema de la clase, de la iglesia, etcétera, etcétera. También haz la pregunta, ¿cuánto tiempo me van a entregar? O ¿cuánto tiempo tengo para dar la clase? Usted se haga la pregunta número 4 adentro, ¿qué estrategia debo de usar? Y número 5, ¿qué recursos están en mi alcance? Yo puedo usar un proyector, va a ser en la casa de alguien. Estas preguntas te van a ayudar de grande forma. He tenido oportunidades de ir a iglesias y lugares donde ellos tienen de todo, tienen proyector, tienen músico, tienen todo, tienen todo al alcance y la verdad he podido dar clases y conferencias en esos lugares. He ido a lugares donde no tienen nada. He ido a casas y el servicio o la clase era en la sala de alguien. Y no tienen proyector, no tienen iglesia, no tienen micrófono, no tienen nada, bocina ni nada de eso. Pero porque ya yo sabía dónde iba a dar la clase, ¿sabe algo? Ya yo tengo mi sistema listo y hice las preguntas necesarias y se hizo la clase muy bien, se pudo dar la clase. Y eso es el punto de esta lección. 5 preguntas que puedes hacer antes de la clase, o si sucede que te entregan la clase y solamente tienen 10-15 minutos para prepararte para la clase. Ojalá que eso no suceda muy a menudo, ¿verdad? Pero con esas 5 preguntas vas a estar bien equipado para poder manejar una situación así. ¿Ok? Pregunta número 1, ¿quién es mi audiencia?
¿Cuáles son mis estudiantes? Número 1. Número 2, ¿cuáles son los puntos o la información? ¿Cuál es la lección que tengo que dar? ¿Cuáles son los 5 puntos? En esta clase te estoy dando 5 preguntas, pero vamos a decir, si usted tiene 3 puntos para presentar para tu clase, entiéndelo antemano. Pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo tengo para poder dar mi clase? Pregunta número 4. ¿Qué estrategias puedo usar, debo usar para que mis estudiantes entiendan la lección mejor? Y pregunta número 5. ¿Qué recursos tengo a mi alcance? Yo pienso en Jesucristo, cuando Él estaba caminando con sus discípulos y Él estaba enseñando acerca de frutos y fe y esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué estaba en su alcance? Un árbol. Nada caro. Algo fácil de entender, algo simple ahí. Algo que ya estaba en su alrededor. Lo que está en nuestro alcance podemos usar, sea algo caro, sea algo gratis. No debemos de mirar y esperar que necesito proyector, necesito esas cosas. No, con lo que está a tu alcance, lo que está en tu alrededor, puedes usarlo para dar tu clase. Quiero terminar con unas palabras de ánimo y decir y recordar, Dios está en control. Dios te va a ayudar en tu clase. Dios te va a preparar, ¿verdad? En oración, cuando estás estudiando la palabra de Dios. Dios te va a equipar y te va a preparar mejor todos los días. Estudiando, usando clases como esta, vas a crecer en tu habilidad de enseñar. Pero al final de todo, recuerda, es Dios que te va a ayudar. Es Dios que está contigo. Es el Espíritu Santo que dependemos de Él. Y es Dios que está haciendo la obra en nosotros y por nosotros. Dios te bendiga. Felicidad en terminar esta segunda clase. Sigue estudiando, sigue preparándote, sigue empujando hacia adelante. Que este curso no sea el último curso que usted toma en su vida, en su experiencia en ser maestro. Sigues aprendiendo, sigue creciendo en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.